Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jesús? A lo mejor aquí en Estados Unidos o en algunas partes de Latinoamérica has visto casas que hay crucifijos como este o tienen una gorra como esta que dice o habla de Jesús. Y el nombre de Jesús es sumamente importante y eso es lo que te quiero hablar en el día de hoy. Que hay una importancia y una necesidad por la cual tú y yo necesitamos aprender quién es Jesús. Y en este video te quiero enseñar eso específicamente. Jesús no es simplemente un hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y él mismo se llamó así, Hijo de Dios, ¿no? Jesús es esta persona que es eterna, que no tiene principio, que no tiene ni fin, que según nos dice las Escrituras, es el creador de todo lo que existe. Todo lo que existe fue hecho por sus manos y él sostiene todo con el poder de su palabra. Pero en algún momento decidió introducirse en su creación a través de lo que de la persona que conocemos como María o la Virgen María. Y se le dice Virgen María porque Jesús se introduce en su vientre, toma carne en su vientre por medio del Espíritu Santo. Y él nace de María siendo ella virgen. Por eso es que Jesús es una persona que es 100% hombre, porque es una persona que nació de una mujer, pero también es 100% Dios porque es eterno, es creador, ¿no? So, tenemos esta persona que se introduce en su creación con un propósito. Y este propósito es sumamente importante. Y este propósito es la clave de todo. Es para poder salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, para que nosotros, en vez de nosotros pagar por nuestros propios pecados, en vez de nosotros pagar por nuestras propias maldades, Jesús, siendo un Dios que es amor, decide dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna. En Cristo, en Jesús. Cristo es su título. Ahora bien, Él se introduce en la humanidad y ¿qué hace? ¿Nos salva inmediatamente? No. Él tiene que vivir una vida justa, una vida perfecta. Por 30 años, Él vive como un niño, vive como un adolescente, vive como un joven adulto y vive como un hombre adulto. Y durante todo ese tiempo, Él lo que hace es cumplir la ley que Dios le había dado a Moisés, ¿no? La ley en su totalidad es completada por Él, por Jesús. Vive sin pagar, sin hacer un pecado, sin hacer una maldad, sin hacer un acto de desobediencia. Y en Él se cumple la totalidad de la ley. Eso es importante porque para poder nosotros estar en el cielo, en la presencia de Dios, necesitamos ser santos, necesitamos ser perfectos. Y claramente tú y yo sabemos que ninguno es perfecto. Pero Jesús sí, porque Jesús vivió una vida santa y perfecta. Y a los 30 años comienza su ministerio, donde qué es lo que Jesús hace? Jesús empieza a proclamar que Él es el Mesías. Él es el que había sido prometido desde los días de Adán y Eva. Y vamos a hablar un poquito de eso. Él había sido prometido para que, para que pudiera derrotar la muerte, pagar por nuestros pecados. Y él empieza a proclamar esa verdad a sus 30 años de edad. Empieza a proclamar esa verdad, empieza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado porque Él es el rey del reino de los cielos. Y empieza a llamar a las personas a que crean, le crean a Dios, que pongan, ¿verdad?, su fe en Dios. Y empieza a proclamar las buenas noticias del reino, que el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, etc. Escoge sus 12 apóstoles, entre ellos está el famoso Pedro, el famoso Juan, Marcos, Mateo, ¿no? ¿Y qué hacen? Al final de esos 3 años, él se entrega voluntariamente y las autoridades lo agarran preso. Lo agarran preso, lo torturan, ¿verdad? Le dan latigazos, le arrancan la barba, le dan puños, lo desnudan, etc. No hacen barbaridades con el Señor Jesús siendo él inocente. Tanto así él era inocente que el gobernador romano, Poncio Pilato, en ese entonces, le dice a los judíos que lo quieren matar, ese hombre es inocente, no hay culpa en él. Pero los judíos
de aquel entonces querían matar a Jesús porque él se proclamó Dios, él se llamó a sí mismo Dios. Aunque eso era cierto, ellos lo veían como falso. Entonces Jesús es declarado culpable por el gobernador Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque había presión de parte del pueblo judío y no quería un problema en sus manos. Y se lo entrega y le dice que lo crucifiquen. Jesús es crucificado. Su muerte duró, su vida en la cruz duró, ¿verdad? No sé, como creo que son 6 horas o menos de lo que él muere rápidamente porque recuerden que lo habían torturado antes, se había desangrado por los latigazos, etc. Y él muere y cuando muere lo bajan de la cruz y lo entierran en una tumba de un rico. ¿Qué pasa? Los judíos sabían que este Jesús había prometido que iba a resucitar. Entonces dicen, para que no venga alguien y se robe el cuerpo de Jesús y diga que volvió a la vida, vamos a poner una guardia romana en la tumba para que así no haya duda alguna de que Jesús sí está muerto. Y ponen una guardia romana en la tumba de Jesús. Ahora bien, 3 días más tarde, esa tumba que está sellada con una piedra, está sellada con sogas, con cuerdas y con el sello del emperador de Roma. Esa roca abre, los soldados desmayecen y Jesucristo resucita entre los muertos, probando así que Él era quien dice ser, probando así que Él era, o es, porque todavía está vivo, ¿no? Es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que todo el mundo estaba esperando. Y por lo tanto, Él confirma a través de la resurrección de que Él es quien es Él. Por lo tanto, al Jesucristo resucitar, Él decide pasar 40 días con sus discípulos. ¿Y qué hace durante ese tiempo? Él va a las Escrituras, lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento, y le enseña a estos discípulos, a los apóstoles, todo lo que las Escrituras, empezando desde Génesis, hasta todos los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores, y le enseña a estos discípulos lo que las Escrituras hablan de Jesús. Luego de ese tiempo, Jesucristo asciende al cielo y toma su trono a la derecha del Padre, a la derecha de Dios Padre, que es un lugar exclusivo para el Hijo de Dios. Ningún ser viviente, ningún ángel, ningún querubín, ninguna persona, sea física o angelical, podía sentarse en ese lugar, solamente Cristo o Jesús, ¿verdad? Jesús el Cristo. Ahora bien, ¿por qué Jesús hizo esto? Cuando Adán y Eva fueron creados perfectos. Todo fue perfecto, todo fue bonito. Pero Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y al Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, de ahí en ese momento entró el pecado. Entró el pecado en el mundo. Hubo maldición para el hombre, hubo maldición para la mujer, hubo maldición para la tierra en donde vivimos ahora mismo. Y desde ese momento en adelante, cada persona que ha nacido heredando la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Por eso es que desde Adán hacia el día de hoy, toda persona que nace con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, desde que somos pequeñitos, ¿empezamos a qué? Empezamos a desobedecer a los padres, empezamos a desobedecer a las autoridades, hacemos lo que nos dé la gana. Y nuestros padres nos tienen que enseñar por diferentes métodos ¿a qué? A portarnos bien. ¿Por qué nos tienen que enseñar a portarnos bien? Porque el portarnos bien no es natural en nosotros. Nosotros nacemos con la tendencia a pecar, con la tendencia a desobedecer, con la tendencia egoísta de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, sin importarme a los demás. Y nuestros padres, las autoridades, las escuelas nos enseñan poco a poco a través de los años a que hay un orden, a que hay que hacer lo bueno y no lo malo. Y por consiguiente, tú y yo somos culpables de desobediencia o de pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros quebrantamos un solo punto de la ley, nos hace culpables de toda la ley.
Y la realidad es, amigo y amiga que me escucha, que si nosotros nos vamos por los 10 mandamientos, solamente tomando los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta, si lo examinamos con sinceridad, de que tú y yo somos culpables de quebrantar toda la ley. Hemos mentido, hemos envidiado, hemos adulterado. Adulterio significa que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy en día eso es normal y común y corriente. Tenemos relaciones sexuales antes de casarnos, tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, nos divorciamos y volvemos a tener relaciones sexuales con otras personas. Por lo tanto, todos hemos sido culpables de eso. Y aún más allá, si no has hecho eso, que es la gran minoría en este planeta, Jesucristo dice que si nosotros tenemos lujuria a favor de alguien que no es nuestra esposa, hemos adulterado nuestro corazón. Aún más allá, nos damos cuenta que cuando Jesús examina el corazón de nosotros, ve maldad, ve pecado. ¿Okay? Y así por el estilo. Por eso es que Jesús tuvo que dejar su trono en el cielo, humillarse, tomar carne como la tuya y la mía, vivir una vida perfecta para luego ser humillado, torturado y asesinado, para que en esa cruz Él pudiera tomar el lugar que tú y yo nos merecemos por desobedientes y por pecadores que somos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la importancia de Cristo Jesús. Por eso es que llevamos 2000 años hablando de Jesús. Por eso es que antes de Jesús, el pueblo judío llevaba 1000 años esperando un Mesías. Y por eso es que antes del pueblo judío, Adán y Eva y sus descendientes estaban esperando esa persona que iba a cumplir la promesa de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que la simiente de la mujer, o sea que Eva iba a tener un heredero que le iba a aplastar la cabeza a Satanás o al diablo. Y ese heredero es Jesús. Vemos durante todo el Antiguo Testamento que esa promesa se sigue aclarando un poco a través de Abraham, a través de Moisés, etcétera, hasta que llegamos al cumplimiento de la promesa, que es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Tanto así que había unos sabios en Babilonia, que ni siquiera eran judíos, que se dieron cuenta por leer las estrellas que Jesús, el Mesías, el Rey, había nacido y fueron a verlo cuando nació. Tanto así que el calendario que tú y yo utilizamos en nuestros teléfonos diariamente está basado en Jesús. ¿Qué te quiero decir con eso? Jesús es la persona más importante que ha tocado este planeta. Pero no solamente es la persona más importante que ha tocado el planeta, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Su naturaleza es divina, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y en algún momento, no se sabe cuándo, Jesús va a regresar por su iglesia, va a regresar por su pueblo. Y no solamente va a regresar por su pueblo, Jesús va a traer justicia a este mundo. La justicia que todo ser humano anhela, la va a traer. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que va a derrotar y a encarcelar en una prisión espiritual a todo espíritu inmundo, a todo espíritu malvado. Va a derrotar todo reino, todo imperio, todo reino carnal o terrenal. Y todas las personas que estén en pecado van a ser enjuiciadas y se les va a dar su justo pago. Y este mundo, de ese momento en adelante, va a ser perfecto. No va a haber más pecado, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, porque Jesús, que es Dios, que es creador, que tiene todos los poderes habidos y por haber, va a tomar este mundo y lo va a restaurar, lo va a hacer nuevo. Y a las personas que están en Cristo Jesús también van a ser restauradas con un cuerpo físico, pero perfecto. Un cuerpo, lo que le llaman glorificado, que va a ser un cuerpo en semejanza al cuerpo que tiene Jesús hoy en día. Ahora bien, para ti y para mí, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muy sencillo. Si yo nací
de mi padre y de mi madre, y yo no conozco a Cristo, por mejor persona que yo sea o trate de ser, delante de un Dios santo, justo y perfecto, yo voy a ser culpable. Voy a ser culpable porque en mi vida voy a haber mentido, voy a haber envidiado, voy a haber tenido pensamientos lujuriosos, he tenido a lo mejor odio en contra de alguna otra persona, no he perdonado a otras personas. Y más importante aún, los primeros 3 mandamientos es que no tendré otros dioses. Y hoy en día, a lo mejor antes sí había muchos dioses falsos como Zeus, etcétera, pero hoy en día, en nuestra sociedad secular, el Dios nuestro es nosotros mismos. El Dios nuestro es el dinero. El Dios nuestro se puede ver de diferentes formas. El 5.º mandamiento es honrarás a padre y madre. Yo te puedo garantizar que tanto tú como yo en algún momento de nuestra vida hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestra madre. Por lo tanto, somos culpables. Somos culpables, y si nos paramos delante de Dios en un juicio, vamos a ser culpables y vamos a recibir castigo eterno. Pero Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque Él nos ofrece algo y nos da algo que tú y yo no nos merecemos. Por ningún motivo de la existencia de este mundo yo merezco perdón. Por ningún motivo yo merezco ser ofrecido lo que Él me ofreció. Pero Él decidió ofrecérmelo. Igualmente te lo ofrece a ti. Él dice, tú eres pecador, tú mereces castigo, pero yo te amo y di a mi Hijo Jesucristo para que muriera en tu lugar. ¿Por qué? Para que tú te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de tu maldad y le creas a Dios. Que tú creas que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida santa, que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que si nosotros lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos. Ese es el llamado que te estoy haciendo hoy en día. Arrepiéntete de tu pecado. El pecado lo hemos cometido. No podemos dar marcha atrás al tiempo, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. No podemos ir al pasado y cambiar nuestros errores, pero sí podemos evitar que sucedan en un futuro. ¿Qué te estoy diciendo que hagas? Arrepiéntete de tus hechos pasados, créele a Dios, confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vive para Dios. Agrada a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, conoce a Dios. Ese es el llamado. Y si haces eso, la Biblia promete, Dios nos promete a través de su palabra, que seremos perdonados, nuestro pecado será tirado al fondo del mar para nunca más ser recordado por Dios, y seremos declarados hijos de Dios y seremos sellados por el Espíritu Santo para que de la misma forma que Jesucristo murió y resucitó, tú y yo al morir resucitaremos al final de los tiempos. Esa es la promesa y la garantía que nos da Dios al sellarnos con su Espíritu Santo. So, amiga mía que me escuchas, créele a Dios. No simplemente creas en Dios. La palabra es bien clara. Los demonios, ¿qué? Los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios creen en Dios. ¿Qué significa eso? Que saben que Dios existe, que saben que Dios es ahí, que saben que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, los demonios creen y tiemblan, ¿pero qué? Pero no son salvos, no tienen perdón de pecado. Dios nos llama no solamente a creer que Él existe, sino a creer en su palabra, a creer lo que Él dice. Esto que te estoy diciendo es la palabra que Dios nos da. Esto que te estoy diciendo es lo que Dios nos da en su palabra. Créele a Él. No solamente creas que Dios existe, sino créele a Él. Pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Él. Y serás salvo. Busca una iglesia que te pueda ayudar. Busca una iglesia que te pueda ayudar, que te pueda explicar algunas dudas que puedas tener. Agarra una Biblia y léela. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Juan.
el Evangelio de Juan, está el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Son tremendos libros que no son muy largos y son fáciles de entender para que empieces tu jornada conociendo quién es Jesús. Conociendo por qué Jesús vino a la tierra, por qué Jesús vivió una vida santa, por qué Jesús murió en la cruz, por qué Jesús es en la persona que nosotros tenemos que poner nuestra confianza para que nuestros pecados, tanto el tuyo como el mío, sean pagados por Él en la cruz y nosotros, nuestro libro de récord, ¿verdad? Que guardan todas nuestras acciones, sea borrado. Y cuando nos presentemos frente a Dios y abran ese libro, va a estar en blanco. Va a estar en blanco no porque nosotros seamos buenos, sino porque Jesús es bueno y Jesús pagó por cada una de mis ofensas. En el día de hoy te exhorto, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu vida pasada. Si ibas caminando hacia allá, arrepiéntete, significa muévete de dirección y ahora créele a Dios. Cree en Dios y créele a Dios. Créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca y la palabra dice que serás salvo. Que el Señor te bendiga y te pido que leas esos libros de la Biblia y que busques una iglesia en donde congregarte y para que puedas seguir creciendo en conocimiento, en espíritu y en verdad. Hasta luego.